Damos inicio a la predicación de esta noche, dando muchas gracias a Dios por habernos concedido la victoria y que pues el tiempo que para muchos es obstáculo, es un estorbo que les impide, gloria a Dios, muchas veces obtener las bendiciones del Señor. Para nosotros no lo ha sido y pienso que no lo va a hacer, gloria a Dios, a menos que estemos afectados por algún problema de salud que no sea conveniente salir así. Pero hermanos, mientras el Señor nos conceda buena salud, vamos a recibir bendición por todos lados del Señor. Estamos viendo la vida de Sodoma, mis hermanos. Es el título de la predicación. Ya llevamos algunas predicaciones. Estamos aquí en el capítulo 19 de Génesis. Les invito para que vayamos ahí y continuemos viendo una serie de consecuencias que se derivaron en vista de la conducta pecaminosa de los habitantes de Sodoma. Yo pienso que Lot nunca se imaginó, ni su familia, que iban a andar en esas carreras. Gloria a Dios. Capítulo 19 de Génesis. Acompáñenme solamente, hermanos, en el versículo 17. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Tomen su asiento, gloria a Dios. Aleluya. Los ángeles, como ya estuvimos viendo en la predicación pasada, sacan a Lot, a su esposa y a sus dos hijas solamente de la ciudad de Sodoma. Así terminó diciendo el versículo 16: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. No sabemos a qué distancia, pero quedaron fuera de la ciudad. Esto, hermanos, fue un acontecimiento real, un acontecimiento que sucedió y que, además de que sucedió, pues tiene para nosotros mensajes espirituales muy importantes. No debemos nosotros desligarnos del objetivo por el cual estamos viendo esta serie de enseñanzas, la vida de Sodoma. El Señor Jesús la contrastó con la ciudad de Capernaum. Acordémonos. Ya estuvimos viendo de un modo muy claro el extremo de la maldad de los habitantes de Sodoma. Obviamente también los de Gomorra y otras ciudades de ahí de la comarca, y que su pecado había subido de punto ante la presencia de Jehová, nos dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que había llegado al nivel que Dios ya no lo podía soportar. Sí. Dentro de esas vidas había una conducta arrogante, una conducta que retaba a Dios, desafiaba a Dios, tanto con palabras como con su testimonio, y Dios ya no quiso seguir tolerándolos. Bien, se encuentran ahí Lot, su esposa y sus dos hijas,
ya fuera de la ciudad. Todo esto por la misericordia de Dios. Yo puedo decirlo, no eran merecedores, como ninguno de los seres humanos. Y hablando de una manera más concreta, ninguno de los que profesamos un cristianismo no somos merecedores tampoco de que el Señor nos saque fuera de la ciudad. Esto fue algo literal que proyecta un mensaje espiritual que nos ilustra cómo el Señor, así como a Lot y a su casa, lo sacó de esa área, de ese terreno en donde abundaba el pecado, y así el Señor un día tuvo de nosotros misericordia y también nos sacó. No nos sacó de la ciudad o el pueblo donde vivíamos, nos sacó del estilo de vida que llevábamos dentro de esa ciudad o de esa población, y nos puso fuera también, según su misericordia, ¿sí? Así dice el versículo 16, según la misericordia de Jehová para con él. Esto, mis hermanos, hace un énfasis muy marcado de que no hay mérito. No lo hubo en Job y en su familia, que Dios pues se hubiera visto motivado para hacer esto. Fue según su misericordia. Y en nosotros no fue la excepción. Tampoco había nada atractivo en nuestras vidas. Pura suciedad, pura inmoralidad, palabras obscenas, palabras inapropiadas, conductas vergonzosas, etcétera. Entonces no había mérito. Fue según la misericordia de Jehová. Bien. Ahora, una vez que están fuera de la ciudad, nos dice el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Quiero que veamos parte por parte cada una de las palabras, cada una de las expresiones de este versículo, que son muy importantes, mis hermanos, y que también nos dirigen mensajes espirituales. Aquí no se le dice a Lot que tenga que correr. Notemos que no vemos aquí el verbo correr, pero está implícito. No pares en toda esta llanura. Allí está implícito que le están diciendo: empieza a correr. No pares. Son 3 requisitos, mis hermanos. Son 3 requisitos. La expresión primera, escapa por tu vida, no podemos decir que es un requisito, ¿eh? Es una carrera de vida o muerte, le están diciendo aquí a Lot y a su familia, ¿eh? Depende de la diligencia que pongas en esta carrera que vas a hacer de aquí al monte, va a depender tu vida y la de tu familia. Ahora, y de ahí nos da 2 requisitos que está poniendo el Señor para que el éxito se vea coronado. Son 2. Uno de ellos: no mires tras ti. Ese es el primero. Quiere decir literalmente en aquella ocasión: no voltees para atrás. ¿Sí? Eso quiere decir. Eso se le dijo a Lot: no mires tras ti. El segundo:
ni pares en toda esta llanura. Tenían que iniciar la carrera con su vista hacia el frente, hacia el objetivo, que era el monte. El monte, mis hermanos, aquí puede entenderse como un lugar específico a donde tenían que llegar ellos. Puede tratarse de una especie de colina, una elevación de terreno. En ocasiones, esta palabra monte ejemplifica una ciudad. En ocasiones se menciona para referirse a la misma patria celestial. De diferentes maneras, depende de cómo se encuentre, en qué contexto o versículo se encuentre, cómo está la expresión. Aquí podemos entenderla que se trata de una especie de de elevación, como una pequeña colina, vaya, enmontada. Bien, esos son los dos requisitos: no parar y no mirar hacia atrás. Y dependiendo de la reacción o dependiendo de el cuidado que Lot, su esposa y sus hijas pusieren en estos dos requisitos, iba a depender esto que dice la parte final del versículo: que perecieran o que no perecieran. Aquí, pues, el mensaje, mis hermanos, para nosotros es también lo mismo. En esa ocasión fue literal, para nosotros es espiritual. Sí. También cuando el Señor nos sacó de la vida de pecado, Él nos dijo que teníamos que iniciar una carrera. Que esa carrera teníamos que emprenderla sin detenernos. Y esa carrera teníamos que llevarla a cabo también sin voltear hacia atrás. Y creo que la palabra de Dios es todavía más rigurosa, ni para los lados tampoco. Sí. El Señor es muy estricto. Es muy estricto. Ciertamente es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios muy estricto. ¿Cuál fue la razón por la cual Él resolvió a través de los ángeles ordenarle esto a Job? Es probable que nunca lo vayamos a saber. Sí. Pero no nos toca a nosotros cuestionar o tratar de averiguar por qué se les dijo esto a ellos. El cristianismo comercial, mundanalizado de este tiempo, tiende a decir: ¿y qué de malo tiene que voltee para atrás? ¿Qué de malo tiene que se pare un rato a descansar? No nos toca a nosotros emitir tal o cual parecer que tengamos. Simple y sencillamente el Señor lo ordenó y así se va a hacer. ¿Sí? Ya lo que nosotros supongamos o opinemos, eso ya no cuenta para nada. Simple y sencillamente el Señor nos dijo también a cada uno de nosotros: ¿sí? Empiecen la carrera.
no volteen para atrás y no se vayan a parar. Es por eso, hermanos, que el autor de Hebreos, en el capítulo 12, tuvo mucho cuidado al hacer de alguna manera alusión a esto. Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Y versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a tomar del versículo 2 solamente la parte relativa, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta ahí nada más, mis hermanos, para el objetivo de que estoy persiguiendo al venir aquí a este texto bíblico. También aquí sí nos habla el autor anónimo de una carrera. Pero antes de eso, mis hermanos, nos dice que nosotros también tenemos en derredor nuestro muchos testigos que nos están viendo. Sí. No va a escandalizar, al menos no va a escandalizar gran cosa, que una persona inconversa profiera palabras obscenas o palabras ociosas, o que se conduzca de una manera inadecuada. No va a ser ninguna novedad. Pero, mis hermanos, si el hermano Cayetano, si el hermano Salomón o cualquiera hermano, cualquier creyente que de una manera clara pretende servirle a Dios con sinceridad, se le llega a salir una palabra ociosa, una palabra obscena o una conducta inapropiada, eso sí va a llamar la atención y va a escandalizarle a todo el mundo eso. Sí. Miren, allí en el trabajo donde yo estoy, hasta el mismo Ford me ha dicho: usted no menciona ninguna palabra mala. Le digo, es que no hacen falta. Y todos los demás palabrotas feas que se hablan, que se dicen así, y no hay ningún escándalo, ¿no? Pero si el hermano Cayetano fuera el que saliera con esas palabras, se iba a escandalizar todo el mundo ahí, porque nadie espera esto. Por eso dice el autor de Hebreos que hay muchos ojos que nos están viendo, esperando ver qué hablamos, esperando ver qué hacemos, esperando ver qué lugares frecuentamos. Muchas veces hasta esperan ver qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos. ¿Sí? Así, aunque nosotros no nos demos cuenta, siempre hay ojos que nos están observando. Y el autor de Hebreos nos dice que nosotros también tenemos que hacer lo que hicieron aquellos antiguos que acaba de relatarnos
en el capítulo 11, aquellos héroes de la fe, dice que ellos pusieron sus ojos en Dios. ¿Sí? Ellos no confiaron en sí mismos, ni confiaron en riquezas materiales, ni confiaron en el elemento humano. Confiaron en el Señor solamente. Y no les importaron las críticas, las descalificaciones, las censuras. No les importaron el qué dirán las gentes. De todas maneras siempre va a haber algo que digan. Pero a ellos no les importó. Y el autor de Hebreos dice, así también nosotros tenemos que despojarnos de ese pecado que nos está asediando. La palabra asediar es muy significativa aquí. En el tiempo antiguo, cuando un ejército atacaba a otro ejército enemigo, siempre trataba de dirigirse lo más pronto que le fuera posible a la capital del reino, porque allí es donde estaba el trono. Y lo que hacían, o lo que pretendían hacer, era cercar la ciudad y no permitir que entrara ni que saliera nadie. No permitir que entrara sustento, alimentos, ni objetos de guerra, ni que saliera nada. Ahí lo mantenían asediado. Y era una de las formas en cómo conseguían la rendición muchas veces de aquella ciudad enemiga. Ahora, pero aquí no se trata de eso. Aquí dice que el pecado nos está asediando. Entonces, si tomamos nosotros esa ilustración, vamos a entenderlo de la siguiente manera, mis hermanos. El pecado siempre está tratando de cercarnos. Siempre está tratando de que a donde nosotros volteemos, que le pongamos la atención. Siempre va a estar tratando de sofocarnos, de tenernos ahí cercados para obtener la rendición nuestra. Y que ya nos demos por rendidos, por vencidos, y que ya no sigamos adelante. Y el autor de Hebreos está diciendo, no, tenemos nosotros que hacer a un lado de eso. Ahora, a Lot y a su familia se les dijo, no mires tras ti. El autor de Hebreos está diciendo lo mismo aquí cuando dice, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe es hacia adelante. En el sentido espiritual, mis hermanos, en este tiempo, una de las formas en que nosotros volteamos para atrás o podemos voltear para atrás es poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. Una de las formas en cómo podemos nosotros voltear hacia atrás, en el caso de los hombres, es quedarnos viendo inapropiadamente a una mujer. Para la mujer, quedarse viendo inapropiadamente a un hombre, a menos que sea el esposo. Puede verlo todo lo que quiera. Nosotros como esposos podemos ver a nuestras esposas todo lo que queramos. ¿Ah? Siempre y cuando sea con una intención sana. ¿Sí? Pero podemos verlos. La palabra de Dios, el Señor nos lo autoriza a todos, todo eso a nosotros. ¿Sí? Pero a una mujer extraña, no. Puede ser una de las formas en que volteamos. O como se le dijo a Lot, miramos tras nosotros. Ya. Recuerdo que el hermano Salomón en una ocasión nos comentó aquí, nos compartió que tuvo un sueño
en donde él había vomitado. Y que alguien fue y recogió parte de ese vómito y que se lo daba para que se lo comiera. Come esto, le decía. ¿Cómo voy a comer si lo vomité? ¿Sí? Es aquello que nosotros hacíamos, anhelábamos, lo abrazábamos cuando vivíamos en la vida vieja, en la vida de pecado. Y el hermano mencionó algo muy claro. Y fue un mensaje, al menos para mí, mis hermanos. Dice, las fiestas ya no son para nosotros, a menos que sean fraternidades cristianas, mis hermanos. Pero fiestas del mundo ya no son para nosotros, ni siquiera de la familia. Es parte, mis hermanos, del testimonio que vamos a dar. Lo más probable es que muchas veces se van a sentir conmigo, se van a sentir con ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo que no va a venir al bautismo de mi niño, al cumpleaños, a tal o cual festejo? Acordémonos. Yo, en lo personal, yo prefiero 1,000 veces que se enojen conmigo. No le hace que sean mis familiares. A final de cuentas, a través del tiempo, si es que el Señor les concede esa gracia, van a ver de que realmente fue por agradar al Señor y porque había una postura realmente seria en nosotros. Gloria a Dios. Bien, tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, también como requisito. Si no lo hacemos, la carrera no va a tener éxito. Volvamos al capítulo 19 de Génesis, versículo 17. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Notemos, mis hermanos, que no sabemos cuál era la distancia que iban a tener que correr. Pero en toda esa distancia, ellos no debían parar. En toda esa distancia, pasara lo que pasara, no debían voltear hacia atrás. No sé yo de cierto, mis hermanos, qué tantos atractivos o qué tantos motivos hubo o tentaciones para Lot y para su familia de voltear hacia atrás. De que los hubo. Pero ellos habían recibido una orden que tenían que acordarse muy bien de ella. No voltear hacia atrás. Y esto es lo mismo. A nosotros también el Señor nos ha puesto ese requisito. Tomen la carrera. Y no nos dice el Señor qué tanta es la distancia. No. Lo que sí es lo mismo. No voltear hacia atrás y no parar. Por eso es que yo les decía en la predicación pasada que ese estribillo que cantamos, que la iglesia solo se detiene para predicar, ni siquiera para predicar. En la carrera se va predicando. Gloria a Dios. Bien. Hermanos, ante esta orden, hubo algo que Lot vislumbró de que no le iba a ser posible cumplir
o llevar a cabo esa carrera en la dirección y hacia el lugar que le habían ordenado. Y él les pide algo. Pues esto fue ya algo arriesgado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la situación ya era apremiante. ¿Sí? Aquí no era para andarse chiqueando. Pero Lot lo hizo. Verso 18. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Esta palabra o este nombre significa pequeña. Y, mis hermanos, esto ha sido motivo de diferentes interpretaciones. ¿Por qué Lot no quiso correr hacia el monte que se le había indicado inicialmente? ¿Por qué prefirió mejor pedirles a los ángeles que le dejaran cambiar el rumbo de la carrera? Y en lugar de irse hacia el monte, dirigirse a aquella ciudad. Yo he leído esto una y otra vez. He escuchado mensajes de diferentes, de que porque allá en el monte no había nadie y que acá pues iba a haber gente con quien habitar. Meras especulaciones. La realidad, de mi parte, no la sé. ¿Cuál fue el motivo? Hubo una realidad que al menos no puedo yo comprenderla con la debida claridad. Que ese lugar hacia donde a Lot se le dijo que corriera, Lot vio un riesgo muy grande ahí. No sea que me alcance el mal. O sea, él vio el riesgo de fracasar en esa carrera. La razón, el motivo, queda para nosotros encubierto. Lo cierto es que los ángeles le concedieron ese favor. Está bien, le dijeron, corre hacia esa ciudad. Pero empiézale, llégale, porque no vamos a poder destruir a Sodoma y a Gomorra hasta que tú hayas llegado allá. Hermanos, y Lot y llega a Zoar. Nada más que aquí de alguna manera el escritor bíblico nos anticipa cuando termina diciendo el versículo 20: por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Aquí ya dio por un hecho de que Lot llegó allá. Nada más que no detalla un acontecimiento muy importante que lo vamos a dejar para la siguiente predicación. No nos dice aquí el escritor bíblico que Lot llegó
sin su esposa. Fue un duro golpe para Lot. Yo no puedo descartar la realidad de que Lot sufrió porque su compañera se quedó en el camino. Y esto, mis hermanos, es otro mensaje espiritual que vamos a ver. ¿Sí? Más adelante nos dice el versículo 26: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hermanos, este acontecimiento, solamente voy a dar un pequeño anticipo. Este acontecimiento pudo haber sido, aparte de que lo fue para la mujer de Lot, pero pudo haber sido el fin de Lot y de sus hijas también. ¿Por qué? Porque esto pudo haber ocasionado que Lot volteara hacia atrás. ¿Sí? Y iba a ser algo de lo más normal, de lo más lícito, pero él no se olvidó de aquella orden que recibió: no mires tras ti. Señor, pero mi mujer, no mires tras ti. Vamos, hermanos, a profundizar en el mensaje espiritual de esto. Yo creo que todos tenemos a una esposa que amamos, que valoramos, que estimamos, y que de diferentes maneras lo evidenciamos, gloria a Dios, y que nos partiría el alma que se nos quedara tirada en el camino, ya no convertida en estatua de sal. Aquel fue un acontecimiento único. No hubo otro antes, ni ha habido otro jamás, ni lo habrá. Fue único nada más en la historia. Nadie más se ha quedado convertido en estatua de sal, sino solamente la mujer de Lot. Ahí, un cuerpo lleno de vida, físicamente hablando, quedó convertido en estatua de sal. Vamos a dejar aquí la predicación, mis hermanos, la terminamos. Y vamos a pedirle a Dios, si no hemos entendido esto con la debida claridad, vamos a pedirle que nos ayude. Oremos. Bendito Jesús, amoroso Redentor, nosotros, Señor, venimos ya en la carrera de la vida, Padre, por tu gracia misericordiosa, Señor, según tu misericordia, Padre, que un día, Señor, te dignaste, que un día, Señor, no alcanzo a comprenderlo, Señor, mi vida era solamente escoria, era basura, Señor, era perdición. Aún así, tú no viste nada de eso, Señor. Creo que lo que viste fue la necesidad que había en mí, mi Rey. Necesidad, Señor, de ti. Necesidad, Señor, aun cuando yo no lo entendía, de un cambio de vida. Bendito Dios. Y tú, en tu gracia misericordiosa, Señor, viniste a mi encuentro y me encontraste. Gracias. Nunca olvidaré, Señor, ese gesto, ese acto de misericordia que tú mostraste, Señor, para conmigo, y lo sigues haciendo. Bendito Dios. Vamos en la carrera, Señor. Hay muchas cosas en este mundo que están tratando de distraernos a cada día, de hacernos voltear hacia atrás. Creo que en esta noche, Padre, tú nos has recordado que de parte tuya no tenemos permiso. Sea cual sea la razón, sea cual sea la causa, no tenemos permiso de voltear hacia atrás. Tampoco, Señor, tenemos permiso de detener la marcha. Podemos aminorarla tal vez, Señor, pero no hacer alto, no quedar estáticos. Fortalécenos,
Señor, solamente con tu ayuda nosotros podremos llegar, Señor, también a la ciudad, a esa ciudad celestial, a esa patria celeste, Señor, en la cual anhelamos un día ser ciudadanos permanentes por toda la eternidad. Bendito Dios, perdónanos, límpianos, te ruego, restáuranos, Señor, por todo eso que te fallamos en este día. Señor, ayúdame a mejorar mi carácter. Yo necesito de ti, Padre. Señor, a tener esa reacción dócil, esa reacción que a ti te honre, que a ti te caracterice, Señor, siempre. Ayuda a mis hermanos también que van teniendo problemas para servirte. No nos dejes de tu santa mano. Queremos tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, y sacudirnos de todo peso y del pecado que a cada día nos está asediando. Nos está, Señor amado, rodeando, insinuándonos, distrayéndonos para que volteemos, Señor, hacia atrás y quitemos nuestra mirada de ti. Señor, nosotros queremos llegar hasta la meta, queremos caminar contigo día y noche. Si estamos sanos, queremos caminar contigo. Si estamos enfermos, también queremos caminar contigo, Señor. Si tenemos abundancia, Señor, queremos llegar a la meta. Si tú propicias escasez en nuestra vida, Señor, de pan y agua, queremos, Señor, llegar a la meta. Ayúdanos, te ruego, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, mi Rey soberano. Amén. Aleluya.